Lo había dicho solo para malquistarme con Jopin, quizás para que no tomásemos a la hija de Jopin para sustituirla. En cualquier caso comprendí la imposibilidad de saber de manera directa y segura si François me quería o me detestaba, y de este modo fue ella la primera en darme la idea de que una persona no está, contrariamente a lo que había creído, clara e inmóvil ante nosotros con sus cualidades, sus defectos, sus proyectos, sus intenciones respecto a nosotros, como un jardín que miramos, con todos sus arriates, a través de una verja, sino que es una sombra en la que nunca podemos penetrar, con la que no existe conocimiento directo, en torno a la cual formamos numerosas creencias con ayuda de palabras e incluso de acciones que, tanto unas como otras, no nos dan sino informes insuficientes y además contradictorios, una sombra en la que alternativamente podemos imaginar con el mismo grado de verosimilitud que brillan el odio y el amor. Yo amaba realmente a Madame de Guermantes. La mayor felicidad que hubiese podido pedir a Dios habría sido que hiciera batirse sobre ella todas las calamidades y que, arruinada, desacreditada, despojada de todos los privilegios que me separaban de ella, privada de casa donde vivir y de personas que consintiesen en saludarla, viniese a pedirme asilo. Me la imaginaba haciéndolo, y hasta las noches en que algún cambio en la atmósfera o en mi propia salud traían a mi conciencia algún rollo olvidado sobre el que estaban inscritas ciertas impresiones del pasado, en vez de aprovechar las fuerzas de renovación recién nacidas dentro de mí, en vez de emplearlas para edificar en mí mismo pensamientos que por lo general se me escapaban, en vez de ponerme por fin al trabajo, prefería hablar en voz alta, pensar de una manera convulsa, exterior, que no era sino un discurso y una gesticulación inútiles, toda una novela simplemente de aventuras, estéril y falta de verdad, en que la duquesa, caída en la miseria, venía a implorarme a mí, que había llegado a ser por un concurso de circunstancias inversas, rico y poderoso. Mas después de pasar así horas y horas imaginando circunstancias, pronunciando las frases que le diría la duquesa al acogerla bajo mi techo, la situación seguía siendo la misma. En la vida real yo había escogido precisamente para amarla a la mujer que acaso reunía en sí el mayor número de ventajas de todo género y a cuyos ojos no podía esperar por todo ello que gozaría de algún prestigio, porque era tan rica como el más rico que no hubiese sido noble, sin contar con aquel encanto personal que la ponía de moda y hacía de ella, entre todas, una especie de reina. Me daba cuenta que le desagradaba saliendo todas las mañanas a su encuentro, mas aunque hubiese tenido el valor de pasarme 2 o 3 días sin hacerlo, esa abstención que para mí hubiese representado un sacrificio enorme, quizás Madame de Guermantes no hubiese reparado en ella, o la habría atribuido algún impedimento ajeno a mi voluntad, y de hecho únicamente habría conseguido dejar de ir por su camino arreglándomelas para ponerme en la imposibilidad de hacerlo, porque la necesidad siempre renaciente de encontrarme con ella, de ser durante un instante objeto de su atención, la persona a quien iba dirigida su saludo, esa necesidad era más fuerte que el disgusto de enojarla. Habría tenido que alejarme por algún tiempo, me faltaba el valor. A veces lo pensaba. Entonces le decía a François que hiciese mis maletas, e inmediatamente después que las deshiciese. Y como el demonio de la imitación y de no parecer chapado a la antigua, alteraba la forma más natural y más segura de uno mismo, François, cogiendo esa expresión del vocabulario de su hija, decía de mí que estaba majareta. Aquello no le gustaba, decía que siempre me tambaleaba, porque cuando no quería rivalizar con los modernos, utilizaba el lenguaje de Sansino. Verdad es que todavía le gustaba menos que le hablase como amo. Sabía que no era natural en mí y que no me sentaba bien, cosa que traducía diciendo que el mandar no me iba. Yo solo habría tenido valor para partir en una dirección que me acercase a Madame de Guermantes. No era algo imposible. En realidad, no habría estado más cerca de ella de lo que lo estaba por la mañana en la calle, solo, humillado, con la sensación de que ni uno solo de los pensamientos que hubiese querido dirigirle llegaba nunca hasta ella, en aquel estancamiento de mis paseos, que podría durar indefinidamente sin hacerme adelantar nada, si me fuese a muchas leguas de Madame de Guermantes, pero a casa de alguien que ella conociese, al que supiera exigente en la elección de sus relaciones y que me apreciase, que podría hablarle de mí y si no obtener de ella lo que yo quería, hacérselo saber al menos. Alguien con quien, en cualquier caso,
solo por examinar con él la posibilidad de que se encargase o no se encargase de este o de aquel mensaje para ella, yo pudiese dar a mis fantasías solitarias y mudas una forma nueva, hablada, activa, que me habría parecido un progreso, casi una realización. Intervenir en lo que ella hacía durante la vida misteriosa de la Guermantes, que era y que constituía el objeto de mi constante ensoñación, intervenir en eso, incluso de forma indirecta, como con una palanca, sirviéndome de alguien para quien no estuviese vedados el palacete de la duquesa, sus soirées, la conversación prolongada con ella. ¿No sería un contacto más distante pero más eficaz que mi contemplación en la calle de todas las mañanas? La amistad, la admiración que Saint-Loup tenía por mí me parecían merecidas y me habrían resultado indiferentes. De pronto le concedí su valor. Hubiera querido que se las revelase a Madame de Guermantes. Habría sido capaz de pedirle que lo hiciese, porque cuando se está enamorado, todos los pequeños privilegios desconocidos que se poseen, querría poder uno exhibirlos ante la mujer que se ama, como hacen en la vida los desheredados y los importunos. Sufrimos porque ella los ignora. Tratamos de consolarnos diciéndonos que, precisamente porque nunca son visibles, acaso añada ella a la idea que de nosotros tiene esa posibilidad de algunas prerrogativas ignoradas. Saint-Loup no podía venir a París desde hacía mucho tiempo, fuese porque como él decía, por las exigencias de su empleo, o más bien por los disgustos que le causaba su amante, con la que ya había estado 2 veces a punto de romper. Me había declarado en repetidas ocasiones el bien que le haría yo yendo a verle en aquella guarnición cuyo nombre me había causado tanta alegría cuando lo leí en el sobre de la primera carta que recibí de mi amigo, 2 días después de haberse marchado él de Balbec. Menos distante de Balbec de lo que hubiera hecho suponer el paisaje típicamente rural, era una de esas pequeñas ciudades aristocráticas y militares, rodeadas por una extensa campiña donde en los días de buen tiempo flota a lo lejos con tanta frecuencia una especie de vaho sonoro intermitente que, como una cortina de álamos, dibuja en sus sinuosidades el curso de un río invisible, revela los desplazamientos de un regimiento en maniobras, hasta el punto de que la atmósfera misma de las calles, de las avenidas y de las plazas ha terminado por contraer una especie de perpetua vibratilidad musical y guerrera, y el más grosero ruido de carro o de tranvía se prolonga en ellas en vagas llamadas de clarín, indefinidamente repetidas, en los oídos alucinados por el silencio. No estaba tan alejada de París que no pudiese yo, al apearme del rápido, volver a casa, ver de nuevo a mi madre y a la abuela y acostarme en mi cama. Tan pronto como me hube dado cuenta, presa de un doloroso deseo, no tuve voluntad suficiente para decidir que no volvería a París y me quedaría en la ciudad, pero tampoco la suficiente para impedir que un empleado llevase mi maleta hasta un coche de punto, para evitar asumir, mientras caminaba tras él, el alma distraída de un viajero que vigila sus cosas y al que ninguna abuela espera, para no subir al coche con la desenvoltura de quien, habiendo dejado de pensar en lo que quiere, parece saber lo que quiere, y para no dar al cochero la dirección del cuartel de caballería. Pensaba que Saint-Loup iría aquella noche a dormir al hotel donde yo me alojaba para hacerme menos angustioso el primer contacto con aquella ciudad desconocida. Un centinela fue a buscarle, y yo le esperé en la puerta del cuartel, delante de aquel gran navío todo resonante con el viento de noviembre, y del que a cada instante, porque eran las 6 de la tarde, salían a la calle hombres de 2 en 2, titubeando como si bajaran a tierra en algún puerto exótico donde momentáneamente hubieran hecho escala. Saint-Loup llegó agitándose en todos los sentidos, dejando volar delante de sí el monóculo. Yo no había dado mi nombre. Estaba impaciente por gozar de su sorpresa y su alegría. «¡Ah, qué fastidio!», exclamó al verme de improviso y sonrojándose hasta las orejas. «Acabo de entrar de semana y no podré salir hasta dentro de 8 días». Y preocupado por la idea de verme pasar solo aquella primera noche, por conocer mejor que nadie mis angustias nocturnas que tantas veces había observado y aliviado en Balbec, interrumpía sus expresiones de dolor para volverse hacia mí, dirigirme breves sonrisas, tiernas miradas desiguales. Unas venían directamente del ojo, otras a través del monóculo,
y todas eran una alusión a la emoción que sentía por volver a verme, alusión también a esa cosa importante que yo no siempre comprendía, pero que ahora me importaba, nuestra amistad. Dios mío, ¿y dónde dormirá? El hotel donde nosotros estamos a pensión no puedo aconsejárselo. Está al otro lado de la exposición donde van a empezar las fiestas y encontraría un montón de gente. No, sería mejor el Hotel Flanders. Es un antiguo y pequeño palacio del siglo XVIII con tapicerías antiguas. Hace bastante vieja mansión histórica. Saint-Loup empleaba cada paso la palabra hacer en el sentido de parecer, porque la lengua hablada como la lengua escrita siente de tiempo en tiempo la necesidad de esas alteraciones del sentido de las palabras, de esos refinamientos de expresión. Y así como los periodistas ignoran a menudo de qué escuela literaria proceden las elegancias que emplean, así el vocabulario y la dicción misma de Saint-Loup eran resultado de la imitación de tres estetas distintos, a ninguno de los cuales conocía, pero cuyos modos de lenguaje, aunque no conociese a ninguno de los tres, le habían sido inculcados indirectamente. Por lo demás, concluyó, es un hotel bastante adaptado a su hipertensia auditiva. No tendrá vecinos. Admito que es una triste ventaja. Y como, después de todo, mañana puede llegar algún otro viajero, no valdría la pena elegir ese hotel para unos resultados tan precarios. No, si se lo recomiendo es por su aspecto. Las habitaciones son bastante simpáticas, todos los muebles antiguos y confortables, y eso tiene algo de tranquilizador. Mas para mí, menos artista que Saint-Loup, el placer que puede dar una casa bonita era superficial, casi nulo, y no podía calmar mi angustia incipiente, tan penosa como la que me asaltaba en otro tiempo en Combray, cuando mi madre no venía a darme las buenas noches, o como la que había sentido el día de mi llegada a Balbec, en la habitación demasiado alta que olía a vetiver. Saint-Loup lo comprendió por mi mirada fija. Pero a usted, mi pobre pequeño, le importa poco ese bonito palacio. Está usted muy pálido, y yo hablándole como un imbécil de tapicerías que ni siquiera tendrá ánimo para mirar. Conozco la habitación en la que le pondrá. Personalmente la encuentro muy alegre, pero me doy perfecta cuenta de que para usted, con su sensibilidad, no es lo mismo. No crea que no le comprendo. No siento lo mismo que usted, pero me pongo en su lugar. Un suboficial que estaba probando un caballo en el patio y, ocupadísimo en hacerle saltar, no respondía a los saludos de los soldados, aunque lanzaba una sarta de injurias a cuantos se cruzaban en su camino. Dirigió en aquel momento una sonrisa a Saint-Loup, y al darse cuenta entonces de que éste se hallaba en compañía de un amigo, saludó. Pero el caballo se encabritó, echando espumarajos. Saint-Loup se lanzó a su cabeza, lo agarró por la brida, consiguió calmarlo y volvió a mi lado. Sí, me dijo, le aseguro que me doy cuenta, que sufro por lo que a usted le pasa. Me siento desgraciado, añadió poniéndome afectuosamente una mano en el hombro, al pensar que, si hubiese podido quedarme a su lado, tal vez habría conseguido, charlando con usted hasta el alba, aliviar un poco su tristeza. Le prestaría unos libros, pero ¿cómo va a poder leer estando así? Y nunca lograré que me sustituya alguien aquí. Ya lo he hecho 2 veces seguidas porque había venido mi chica. Y fruncía el ceño a causa del fastidio y también por su aplicación para buscar, como un médico, el remedio que podría aplicar a mi desazón. Corre a encender lumbre a mi cuarto, dijo a un soldado que pasaba. Vamos, más deprisa, muévete. Luego se volvió otra vez hacia mí, y el monóculo y la mirada miope hacían alusión a nuestra gran amistad. No, usted aquí, en este cuartel donde tanto he pensado en usted. No puedo dar crédito a mis ojos. Me parece que estoy soñando. En fin, la salud va a algo mejor, ¿verdad? Tiene que contármelo todo ahora mismo. Subamos a mi cuarto. No debemos quedarnos demasiado en el patio. Hace un viento del diablo. Y yo ni siquiera lo siento ya. Pero es por usted, que no está acostumbrado. Tengo miedo que coja frío. ¿Y el trabajo? ¿Se ha puesto ya en él? No, qué raro es usted. Yo, si tuviese su dote, creo que escribiría de la mañana a la noche. Le divierte más no hacer nada, ¿eh? Qué lástima que solo los mediocres como yo estén siempre dispuestos a trabajar, mientras que los que podrían no quieren. Y ni siquiera le he preguntado por su señora abuela. Su Proudhon nunca se separa de mí. Un oficial alto, guapo, majestuoso, salió de pronto con paso lento y solemne de una escalera. Saint-Loup lo saludó inmovilizando la perpetua inestabilidad de su cuerpo, el tiempo preciso para tener la mano a la altura del kepis. Pero la había lanzado con tanta fuerza
embarándose con un movimiento tan seco y, una vez acabado el saludo, la hizo caer con un impulso tan brusco, cambiando todas las posiciones del hombro, de la pierna y del monóculo, que, más que de inmovilidad, fue un momento de una tensión vibrante en la que se neutralizaban los movimientos excesivos que acababan de producirse y que los iban a empezar, y los que iban a empezar. Mientras tanto, el oficial, sin acercarse, tranquilo, benévolo, digno, imperial, todo lo opuesto, en suma, a Saint-Loup, también levantó, pero sin prisa, la mano hacia su kepis. Debo decirle 2 palabras al capitán, me susurró Saint-Loup. Tenga la bondad de ir a esperarme a mi habitación. Es la segunda de la derecha, en el 3er piso. Estoy con usted dentro de un momento. Y echando a andar a paso de carga, precedido por su monóculo que volaba en todas direcciones, se fue derecho hacia el digno y lento capitán, a quien en ese momento traían el caballo y que, antes de disponerse a montarlo, daba algunas órdenes con estudiada nobleza de gestos, como en algún cuadro histórico, y que fuese a partir para una batalla del primer imperio, cuando lo cierto es que volvía sencillamente a su alojamiento en la casa que había alquilado por el tiempo que permanecería en Doncières, y que estaba en una plaza llamada, como una anticipada ironía hacia aquel napoleónida, Place de la République. Me adentré en la escalera, con el riesgo de resbalar a cada paso sobre aquellos peldaños claveteados, vislumbrando dormitorios de paredes desnudas, con la doble hilera de catres y petates. Me indicaron la habitación de Saint-Loup. Permanecí un instante ante la puerta cerrada porque oía ruido. Se movía una cosa, dejaban caer otra. Tenía la impresión de que el cuarto no estaba vacío y de que dentro había alguien, mas solo era el fuego encendido que ardía. No podía estarse quieto. Desplazaba los leños, y con mucha torpeza. Entré. El fuego dejó rodar uno, hizo humear a otro, e incluso cuando no se movía, seguía emitiendo todo el tiempo como la gente vulgar ruidos que, desde el momento en que veía subir la llama, interpretaba como ruidos de fuego, pero que, si hubiese estado al otro lado de la pared, habría creído producidos por alguien que se sonaba la nariz y caminaba. Me senté, por último, en la habitación. Colgaduras Liberty y viejas telas alemanas del siglo XVIII la preservaban del olor que exhalaba el resto del edificio, un olor grosero, insulso y corruptible, como el del pan moreno. Allí, en aquella habitación encantadora, era donde yo hubiese cenado y dormido con alegría y con calma. Saint-Loup casi parecía presente gracias a los libros de trabajo que había sobre su mesa, al lado de unas fotografías entre las que reconocí la mía y la de Madame de Guermantes. Gracias al fuego que había terminado por habituarse a la chimenea y, como un animal echado en una espera ardiente, silenciosa y fiel, se limitaba a dejar caer de vez en cuando una brasa que se desmigajaba, o la mía con una llama, la pared de la chimenea. Oía yo el tic-tac del reloj de Saint-Loup, que no debía estar muy lejos de mí. Aquel tic-tac cambiaba de lugar a cada momento, porque yo no veía el reloj. Tenía la impresión de que estaba detrás o delante de mí, o a la derecha o a la izquierda, que a veces se apagaba como si estuviera lejísimos. De repente descubrí el reloj sobre la mesa. Entonces oí el tic-tac en un lugar fijo, de donde ya no se movió. Creí oírlo en aquel lugar, pero no lo oía, lo veía. Los sonidos no tienen lugar. Cuando menos, los relacionamos con unos movimientos y gracias a ellos sirven para prevenirnos de estos, haciendo que nos parezcan necesarios y naturales. Cierto, ocurre a veces que un enfermo, a quien han tapado herméticamente las orejas, deja de oír el ruido de un fuego como el que, en aquel momento, parloteaba machaconamente en la chimenea de Saint-Loup, mientras trabajaba en hacer tizones y cenizas que luego dejaría caer en su rendija. Tampoco se oye el paso de los tranvías cuya música alzaba su vuelo, a intervalos regulares, en la plaza mayor de Doncières. Si entonces el enfermo lee, las páginas pasarán silenciosamente, como si fueran hojeadas por un dios. El pesado rumor de una bañera que alguien está llenando se atenúa, se aligera y se aleja como un gorjeo celestial. El retroceso del ruido, su adelgazamiento, lo despojan de cualquier agresividad respecto a nosotros. Enloquecidos hace un momento por los martillazos que parecía socavar el techo sobre nuestra cabeza, nos complacemos ahora de recogerlos,
ligeros, acariciadores, lejanos como un murmullo de hojas que jugasen en la carretera con el céfiro. Hacemos solitarios con cartas que no oímos, hasta el punto de parecer que no las hemos barajado, que se mueven por sí solas y que, adelantándose a nuestro deseo de jugar con ellas, se han puesto a jugar con nosotros. Y a este propósito podemos preguntarnos si el amor añadiéndole incluso el amor a la vida, el amor a la gloria, pues al parecer hay personas que conocen estos dos últimos sentimientos, no debemos actuar como quienes, para defenderse del ruido, en lugar de implorar que cese, se tapan los oídos, imitándolos, remitir a nosotros mismos nuestra atención, nuestro aparato defensivo, asignarle como objeto a reducir no ya al ser externo que amamos, sino nuestra capacidad de sufrir por él. Volviendo al sonido, si seguimos aumentando el espesor de las bolas que cierran el conducto auditivo, éstas obligan al pianísimo, a la joven, que sobre nuestra cabeza estaba tocando un aire turbulento. Si usamos una de esas bolas con una materia grasa, su depósito es obedecido al punto con toda la casa. Su despotismo es obedecido al punto por toda la casa, y hasta sus leyes se extienden fuera. El pianísimo ya no basta. La bola hace cerrar instantáneamente el teclado y la lección de música se interrumpe de manera brusca. El señor que caminaba sobre nuestra cabeza suspende de repente su ronda. La circulación de los coches y de los tranvías queda interrumpida como si se esperase a un jefe de Estado. Y esa atenuación de los sonidos turba a veces incluso el sueño en lugar de protegerlo. Todavía ayer los ruidos incesantes, al describirnos de forma continua los movimientos en la calle y en la casa, acababan por adormecernos como un libro aburrido. Hoy, en la superficie del silencio extendido sobre nuestro sueño, un golpe más fuerte que los otros consigue hacerse oír, leve como un suspiro, sin vínculo alguno con ningún otro sonido, misterioso, y la exigencia de explicación que exhala basta para despertarlo. Retírese, en cambio, por un instante a un enfermo los algodones superpuestos a su tímpano, y de repente la luz, el pleno sol del sonido surge, cejador, de nuevo, renace en el universo. El pueblo de los rumores exiliados regresa a toda velocidad. Asistimos, como si fueran salmodiadas por ángeles músicos, a la resurrección de las voces. Las calles vacías se llenan por un instante con todas las alas rápidas y sucesivas de los tranvías cantores. En la habitación misma el enfermo acaba de crear, no como Prometeo el fuego, sino el ruido del fuego, y aumentando o aligerando los tapones de guata es como si presionásemos alternativamente uno u otro de los dos pedales añadidos a la sonoridad del mundo exterior. Pero también hay supresiones del ruido que no son momentáneas. Quien se ha quedado completamente sordo no puede siquiera poner a calentar a su lado un cacillo de leche sin tener que acechar con los ojos sobre la tapadera abierta el reflejo blanco, hiperbóreo, semejante al de una tempestad de nieve y que es el signo premonitorio al que conviene obedecer retirando, como el señor deteniendo las olas, las tomas de electricidad, porque el huevo ascendente y espasmódico de la leche en ebullición empieza ya a crecer en una serie de hervores oblicuos, se infla, redondea algunas velas medio zozobradas que la nata había plegado, arroja a la tempestad una de nácar y que la interrupción de las corrientes, si se conjura a tiempo, la tormenta eléctrica hará girar a todas sobre sí misma y lanzará a la deriva trocadas en pétalos de magnolia. Si el enfermo no ha tomado con suficiente rapidez las precauciones necesarias, pronto sus libros y su reloj engullidos emergerán apenas de un mar blanco después de ese maremoto lácteo, y tendrá que pedir auxilio a su vieja criada que, aun cuando fuese un político ilustre o un gran escritor, le diría que tiene menos sentido que un niño de 5 años. En otros momentos, en la cámara mágica, ante la puerta cerrada, ha hecho su aparición una persona que un instante antes no estaba allí. Es un visitante al que no ha oído entrar y que solo hace gestos como en uno de esos teatrillos de marionetas, tan tranquilizadores para los que sienten aborrecimiento por el lenguaje hablado. Y así como la pérdida de un sentido añade al mundo mucha más belleza de la que se consigue con su adquisición,
Ese hombre completamente sordo se pasea ahora con delicia por una tierra casi edénica donde el sonido aún no ha sido creado. Las cascadas más altas despliegan solo para sus ojos su mantel de cristal, más tranquilas que el mar inmóvil, puras como cataratas del paraíso. Como el ruido era para él antes de su sordera, la forma perceptible que revestía la causa de un movimiento, los objetos movidos sin ruido parecen serlo sin causa, despojados de toda cualidad sonora. Muestran una actividad espontánea, parecen vivir, se mueven, se inmovilizan, se encienden por sí mismos. Por sí mismo vuelan como los monstruos alados de la prehistoria. En la casa solitaria y sin vecinos del sordo, el servicio, que antes de que la dolencia fuese completa mostraba ya más reserva y se hacía en silencio, está asegurado ahora con un no se quede subrepticio por mudos, como ocurre con un rey de una comedia de magia, y lo mismo sobre el escenario, el monumento que el sordo ve desde su ventana. Cuartel, iglesia, alcaldía, no es más que un decorado, y si un día llega a desmoronarse, podrá emitir una nube de polvo y unos escombros visibles, pero menos material incluso que un palacio de teatro, cuya delgadez sin embargo no tienen, caerá en el universo mágico sin que la caída de sus pesados sillares empañe con la vulgaridad de ningún ruido la castidad del silencio. El que mucho más relativo reinaba en el pequeño alojamiento militar donde me encontraba desde hacía un momento fue roto. Se abrió la puerta y Saint-Loup, dejando caer su monóculo, entró vivamente. «Ah, qué bien se está en su cuarto, Robert», le dije. «Estupendo si se pudiese cenar y dormir aquí». Y en efecto, de no haber estado prohibido, qué reposo sin tristeza habría saboreado allí, protegido por aquella atmósfera de tranquilidad, de vigilancia y de alegría que mantenía 1000 voluntades reguladas y sin inquietud, 1000 mentes despreocupadas, en esa gran comunidad que es un cuartel donde, puesto que el tiempo ha tomado la forma de acción, la triste campana de las horas es sustituida por la misma gozosa fanfarria de esas llamadas cuyo recuerdo sonoro aleteaba en perpetua suspensión, desmigajado y pulverulento sobre los enlosados de la ciudad, voz segura de ser escuchada y musical desde el momento en que no era sólo la orden de la autoridad a la obediencia, sino también de la cordura a la felicidad. «Ah, usted preferiría acostarse aquí a mi lado antes que irse solo al hotel», me dijo Saint-Loup riendo. «Oh, qué cruel por su parte, Robert. Tomárselo con ironía», le dije. «Sabe usted que es imposible y que voy a sufrir mucho en el hotel». «Bueno, me adula usted», me dijo, «porque precisamente por mi cabeza ha pasado esa misma idea, que preferiría quedarse aquí esta noche, y eso es precisamente lo que había ido a pedirle al capitán. Y lo ha permitido», exclamé, «sin la menor dificultad». «Oh, lo adoro. Oh, venga, no exagere. Ahora déjeme llamar a mi ordenanza para que se ocupe de nuestra cena», añadió mientras yo me volvía para ocultar mis lágrimas. Varias veces entraron algunos camaradas de Saint-Loup. Este los ponía en la puerta. «Vamos, largo de aquí». Yo le pedía que les dejase quedarse. «Nada de eso, le aburrirán de muerte. Son seres completamente incultos, que solo pueden hablar de carreras y de limpiar caballos, y además, incluso por lo que a mí se refiere, echarían a perder estos instantes tan preciosos que tanto he deseado. Pero aunque hable de la mediocridad de mis camaradas, eso no quiere decir que todo lo que es militar carezca de intelectualidad, ni mucho menos. Tenemos un comandante que es un hombre admirable. Ha dado un curso en el que la historia militar se trataba como una demostración, como una especie de álgebra. Hasta desde el punto de vista estético es una belleza alternativamente inductiva y deductiva, a la que usted no sería insensible. No es ese el capitán que me ha permitido quedarme aquí, gracias a Dios no, porque es el hombre al que usted adora. Porque el hombre al que usted adora, por tan poca cosa, es el mayor imbécil que jamás ha pisado la tierra. Es perfecto para ocuparse del ordinario y de la indumentaria de sus hombres. Pasa horas y horas con el sargento de intendencia y con el maestro sastre. Esa es su mentalidad. Por lo demás, desprecia mucho, como todo el mundo, al admirable comandante de quien le hablo. Nadie lo trata, porque es masón y no se confiesa. El príncipe de Borodino nunca recibe en su casa a ese pequeño burgués.
De todos modos, es el colmo de la frescura en un hombre cuyo bisabuelo era un pequeño granjero y que, de no ser por las guerras de Napoleón, probablemente también sería granjero. Por lo demás, él mismo se da cuenta de la posición, ni carne ni pescado, que ocupa en la sociedad. Ese presunto príncipe va poquísimo al jockey, por lo a disgusto que se encuentra allí, añadió Robert, que, inducido por un mismo espíritu de imitación a adoptar las teorías sociales de sus maestros y los prejuicios mundanos de sus padres, conjugaba, sin darse cuenta, el amor por la democracia y el desprecio hacia la nobleza del imperio. Miraba yo la fotografía de su tía, y el pensamiento de que Saint-Loup, dueño de aquella fotografía, tal vez podría dármela, me hizo apreciar más y desear prestarle 1000 servicios que me parecían, a cambio, poca cosa, porque aquella fotografía era como un encuentro más que se añadía a los que ya había tenido con Madame de Guermantes. Mejor aún, un encuentro prolongado, como si ella, gracias a un repentino progreso en nuestras relaciones, se hubiera parado a mi lado, con su sombrero de jardín, y por primera vez me hubiera dejado mirar a mis anchas la plenitud de su mejilla, la curva de aquella nuca, la punta de las cejas, veladas para mí hasta entonces por la rapidez de su paso, por el aturdimiento de mis impresiones, por la inconsistencia del recuerdo. Y su contemplación, ni más ni menos que la del pecho y los brazos de una mujer a la que nunca habría visto sino con vestido sin escote, era para mí un descubrimiento voluptuoso, un favor. Aquellas líneas que me parecían casi prohibido mirar, podría estudiarlas allí como en un tratado de la única geometría que para mí tuviese valor. Más tarde, observando a Robert, me di cuenta de que también él era un poco como una fotografía de su tía, y en virtud de un misterio que, para mí, era igual de conmovedor, porque si su rostro no derivaba directamente del rostro de la duquesa, en cualquier caso ambos tenían un origen común. Los rasgos de la duquesa, prendidos en mi visión de Combray, la nariz de pico de halcón, los ojos penetrantes, parecían haber servido también para recortar, en otro ejemplo análogo y delgado de una piel demasiado fina, el rostro de Robert, que casi podía superponerse al de su tía. Con envidia observaba en él los rasgos característicos de los Guermantes, los rasgos de aquella raza que había seguido siendo tan peculiar en medio de los demás seres humanos, entre los que no se pierde y entre los que permanece aislada en su gloria divinamente ornitológica, porque parece haber salido en las edades de la mitología de la unión de una diosa y de un pájaro. Sin conocer las causas, Robert estaba conmovido por mi ternura. Esta, por lo demás, aumentaba con el bienestar provocada por el calor del fuego y por el vino de champán que a un tiempo perlaba de gotas de sudor mi frente y de lágrimas mis ojos. Servía ese vino para rociar unos pollos de perdiz que me comía con la maravilla de un profano de la clase que sea cuando encuentra en cierta vida desconocida para él algo que en su opinión debería estar excluido de ella, por ejemplo, la de un libre pensador que hace una comida exquisita en la casa parroquial. Y a la mañana siguiente, al despertarme, fui a echar por la ventana de Saint-Loup, que, situada muy alto, dominaba toda la comarca, una mirada de curiosidad para trabar conocimiento con mi vecina, la campiña, que no había podido ver la víspera por haber llegado demasiado tarde, a la hora en que ella dormía ya en la noche. Pero por más que se hubiera despertado muy temprano, solo la vi sin embargo al abrir los postigos, como se la ve desde una ventana de castillo, del lado del estanque, arropado todavía en su suave y blanco vestido matinal de bruma que apenas me dejaba distinguir nada. Mas yo sabía que antes de que los soldados que se ocupaban de los caballos en el patio hubiesen acabado de almohazarlos, la bruma la habría desnudado. Hasta entonces solo podía ver una magra colina que alzaba su lomo, despojado ya de sombra, raquítico y rugoso, al abrigo del cuartel. A través de los visillos calados de escarcha, mis ojos no se apartaban de aquella extraña que me miraba por primera vez, mas cuando al ir al cuartel se convirtió en hábito, la conciencia de que la colina estaba allí, más real por lo tanto, incluso cuando no la veía, que el hotel de Balbec o nuestra casa de París, en los que pensaba como en unos ausentes, como en unos muertos, es decir, sin apenas querer ya en su existencia, hizo que, incluso sin darme cuenta, su forma reverberada se perfilase siempre sobre las menores impresiones que recibí en Doncières y,
para empezar por aquella mañana, sobre la buena impresión de calor que me dio el chocolate preparado por el ordenanza de Saint-Loup en aquella confortable habitación que hacía pensar en un centro óptico para mirar la colina. La misma niebla reinante volvía imposible la idea de hacer otra cosa que mirarla y pasear por ella. Empapando la forma de la colina asociada al sabor del chocolate y a toda la trama de mis pensamientos de entonces, aquella niebla terminó mojando, sin que yo pensase lo más mínimo en ella, todos mis pensamientos de esa época. Igual que cierto oro inalterable y macizo había seguido ligado a mis impresiones de Valme, o igual que la presencia vecina de los escalones de Gretz Negruzco, daba cierta tonalidad grisácea a mis impresiones de Combray. Por otra parte, no pervivió mucho en la mañana. El sol empezó a emplear inútilmente contra ella algunos dardos que la engalanaron de brillantes y luego terminaron por vencerla. La colina pudo ofrecer entonces su grupa gris a los rayos que, una hora más tarde, cuando bajé a la ciudad, daban a los rojos de las hojas de los árboles, a los rojos y a los azules de los carteles electorales pegados en las paredes, una exaltación que a mí mismo me saltaba y me hacía golpear, cantando, el adoquinado sobre el que debía contenerme para no saltar de alegría. Pero desde el segundo día tuve que ir a dormir al hotel, y de antemano sabía que fatalmente iba a encontrar en él la tristeza. Era como un aroma irrespirable que, desde mi nacimiento, exhalaba para mí toda habitación nueva, es decir, todas las habitaciones. En las que habitaba de ordinario no estaba yo presente, mi pensamiento se quedaba en otra parte, y en su lugar enviaba solo a la costumbre. Mas no podía encargar a esta sirvienta menos sensible que se ocupase de mis cosas en un país nuevo, al que yo la precedía, a donde llegaba solo, donde tenía que entrar en contacto con las cosas, aquel yo que solo encontraba intervalos de varios años, pero siempre el mismo, sin que hubiese crecido desde Combray, desde mi primera llegada a Valme, llorando, inconsolable, en la esquina de un baúl deshecho. Pero me había equivocado. No tuve tiempo de estar triste porque no permanecí solo ni un instante. Del antiguo palacio quedaba un excedente de lujo inservible en un hotel moderno y que, despojado de cualquier destino práctico, había asumido en su ociosidad una especie de vida. Pasillos que volvían sobre sus pasos, cuyas idas y venidas sin objeto cruzaban uno a cada momento, vestíbulos largos como corredores y decorados como salones, que daban la impresión de vivir allí más que formar parte de la vivienda, que no se habían dejado incorporar a ningún piso, pero que me rodeaban alrededor del mío y enseguida vinieron a ofrecerme su compañía, especie de vecinos sin nada que hacer, pero no ruidosos, fantasmas subalternos del pasado a quienes se había permitido permanecer sin hacer ruido ante la puerta de las habitaciones alquiladas, y que cada vez que los encontraba en mi camino me demostraban una silenciosa deferencia. En suma, la idea de un alojamiento, simple continente de nuestra existencia actual, y que sólo nos preserva del frío, de la vista de los otros, era absolutamente inaplicable a aquella morada, conjunto de habitaciones tan reales como una colonia de personas cuya vida, cierto que silenciosa, estaba uno obligado en cualquier caso a encontrar, a evitar, a acoger, cuando volvía. Trataba uno de no molestar, y no podía mirar sin respeto el gran salón que, desde el siglo XVIII, había cogido la costumbre de extenderse entre sus soportes de oro viejo, bajo las nubes de su techo pintado, y se sentía una curiosidad más familiar por los saloncitos que, sin ningún cuidado de la simetría, corrían a su alrededor, innumerables, asombrados, huyendo en desorden hasta el jardín, hacia el que descendían fácilmente por 3 escalones mellados. Si quería salir